Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Muy buenos días, un gusto saludarles, su amigo Héctor Flores. Ahora me toca hacer una introducción muy breve de 10 minutos, de 2 puntos. Son las 9:58 hora del centro de México y estamos casi listos para empezar en 2 minutos. Espero que todos están escuchando, que no tienen ningún problema con las diapositivas. Vamos a hacer la transmisión con pantalla compartida. Entonces les recuerdo que en la lengüeta verde de la parte de arriba tienen las opciones cuando se ponga en pantalla compartida. Tienen las opciones ustedes para poder enviar chats, para poder enviar preguntas y respuestas que serán contestadas al final de la conferencia, como siempre. Regreso con ustedes pues son las 9:59, si les parece, empezamos de una buena vez con nuestra charla. Voy entonces a compartir o a poner la pantalla completa. A mí me toca el día de hoy tratar 2 temas con ustedes. El primer tema es ¿por qué no conviene tener semanas baratillas y queremos semanas carillas? Y la segunda es, las carillas de porcelana son un tratamiento electivo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo venderlas? Yo quisiera invitarles a que juntos hiciéramos una reflexión. Y esa reflexión es, ¿cuál es el objetivo de la odontología? Me voy a caminar al bosque de Tlalpan con mi hijo Patricio, de 9 años, y mi hijo me decía: papá, ¿qué voy a hacer de grande? A ver, tú dime qué puedo ser. Yo te voy a preguntar y tú me dices, o yo te pregunto, o tú me preguntas y yo te digo. Y me decía: bombero, papá. ¿Ganan mucho dinero? No, no ganan mucho dinero, entonces no, papá. Policía, es una profesión muy peligrosa porque pues pueden matarte, entonces no, papá. A ver, dime alguna profesión. Hijo, ¿dentista te gustaría? No, papá, dentista no quiero ser. No entiendo por qué, pero
Él tiene seguro que no quiere ser odontólogo. Y me decía, pero dime alguna otra profesión en donde se gane dinero. Y si ustedes estuvieran en esta posición con sus hijos o sus hijas, ¿les gustaría que fueran odontólogos? Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la misión que un odontólogo tiene en la sociedad en donde se inserta? Y yo diría que si pongo el dedo en la llaga, hemos fallado a la sociedad a la que servimos o a la que se supone tenemos que servir. Les voy a explicar por qué. Yo pienso que así como en la medicina el objetivo es que no haya gente enferma y que se erradique de manera preventiva y no resolutiva la situación de enfermedades, en la odontología hemos fallado en que no hemos sido capaces de tener una población con dientes y la boca sana. Y yo creo que ese es el principal objetivo que tendríamos que tener en mente. Podemos echarle la culpa al gobierno, podemos echarle la culpa a las asociaciones, podemos echarle la culpa a quien nos plazca, pero al final hay mucha gente con enfermedad en la boca. Y se supone que es la responsabilidad de nosotros como gremio, no hablo solamente de ustedes como odontólogos, de nosotros completos como gremio, tener pacientes con la boca sana. Entonces, si esta es la premisa y ustedes me aceptan, yo creo que hay que cambiar un poquito la visión y dejar de echar la culpa al gobierno o a las asociaciones, y en nuestra área de influencia, que es donde nosotros podemos actuar, tener entonces un éxito en donde nuestros pacientes o los pacientes que cada uno de ustedes como dentistas atienda tengan la boca sana. Un dentista no cumple con su responsabilidad si no tiene pacientes a quien atender. Y un dentista tampoco cumple con su responsabilidad si a los pacientes que atiende no los atiende correctamente. ¿Por qué no nos conviene tener entonces semanas baratillas? Por dos aspectos. La primera, porque si se han decidido ustedes a dedicarse a la odontología, estarían cumpliendo con su objetivo siempre que tuvieran pacientes en su consultorio, siempre que tuvieran pacientes en su consulta. Pero si ese no es un factor muy poderoso, no nos conviene tener semanas baratillas, porque tenemos lo que se llaman los gastos fijos, y los gastos fijos están siempre presentes. Se tienen que pagar tarde que temprano. Los gastos fijos no hacen distingos si se trabaja o no se trabaja, si se venden tratamientos o no se venden tratamientos, si el paciente paga o no paga. Los gastos fijos, en donde todos sabemos que en su mayoría son los sueldos, no solamente del personal, sino principalmente los sueldos de ustedes, la renta, el teléfono, la luz. Parece ya la canción esta de Bartola, ahí te dejo 5 pesos o 2 pesos para que pagues la renta, el teléfono y la luz. Pero también tenemos que tomar en cuenta la depreciación de los equipos, los impuestos, el seguro social, los contadores, etcétera. Estos gastos fijos los tenemos mes con mes. El doctor Antonio Bello, a quien le haremos un reconocimiento muy merecido este viernes, que de verdad les invito a que no se pierdan esa experiencia, que será una experiencia fantástica, porque el doctor Bello, además de contestar todas sus preguntas, nos compartirá él su experiencia con las carillas. Decía, cuando tengo mis 3 hijos, o tenía sus 3 hijos en la universidad, el primer día del mes, cuando bajo de mi cama el pie al piso,
ya debo un dineral de las colegiaturas de mis 3 hijos que están en carrera. Bueno, pues así cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que nos dedicamos a una actividad, el primer día del mes, cuando bajamos el pie al piso, ya debemos los gastos fijos, la renta, la luz, el teléfono, nuestro sueldo, el seguro social, etc. Y es bien complicado porque de lo que menos se trata es de herirse susceptibilidades, pero intenté poner 3 escenarios de gastos fijos. El primer renglón, sueldo del propietario, es el sueldo que ustedes se tendrían que asignar. Es el sueldo mensual que ustedes tienen que retirar de su consultorio y con el cual ustedes van a buscar tener una vida digna. El segundo rubro, muy importante, es el sueldo de sus colaboradores. Una asistente, o un asistente y una secretaria, o un asistente y una secretaria y una persona de la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, la renta. El casero, sin importarle si les fue muy bien ese mes, si ustedes estuvieron enfermos y dejaron de trabajar, el casero llega dentro de los primeros 5 o 10 días del mes a cobrar la renta del local que les está rentando a ustedes. Y lo mismo con la compañía de teléfono y la luz. Un gasto que el dentista no considera es la depreciación de los equipos. Vamos a pensar que ustedes pusieron un consultorio muy modesto, muy sencillo, muy básico y se gastaron 100,000 pesos en el consultorio, en equipo. Su sillón, su lámpara, sus piezas de mano, sus esterilizadores no van a durar para toda la vida, se van acabando, quiere decir, se tienen que ir depreciando. La depreciación para los equipos es de normalmente 5 años, quiere decir que el valor del equipo se pierde en un 20% por año. Vamos a poner que de los 100,000 pesos que ustedes invirtieron en el primer escenario, cada año ustedes tienen que considerar que hay un gasto, aunque no lo tengan que erogar, a veces es difícil entenderlo, pero hay un gasto que tienen que reservar de 20,000 pesos por año. Por eso estoy poniendo en un primer escenario la depreciación de 2,000 pesos, porque o el equipo va a sufrir alguna falla, o el equipo en un determinado tiempo van a tener que reemplazarlo. Entonces tienen que ir haciendo su cochinito para guardar ese dinero que no les cuesta, que no lo erogan, pero que tienen que preverlo. Y en un escenario medio, pues pongo una inversión de 200,000 pesos, son 4,000 pesos al mes lo que tienen que considerar de la depreciación, y en un presupuesto alto lo subo a 6,000 pesos. El seguro social es otro tema. ¿Cómo van a estar haciendo ustedes su fondo del retiro? ¿Van a hacerlo de lo que ustedes sacan de sueldo mensual y van a hacer un guardadito del 10%? ¿O van a estar asegurados en el seguro social para que después de trabajar y tener 65 años lleguen a tener una pensión? Y el contador. Cada uno de ustedes puede aquí hacer su tabla de gastos fijos y saber el día primero del mes que bajan el pie de su cama cuánto deben ya. A mí me da mucha risa cuando los consultores les dicen que es muy importante calcular el precio por hora. Entonces, en los 3 supuestos, de 17,550, de 40,090 y de 118,500, el consultor les diría, miren, si ustedes trabajan 4 horas cada día y trabajan de lunes a sábado, están trabajando un promedio mensual de 96 horas. Entonces tienen que dividir sus gastos fijos entre las 96 horas que trabajan, y ahí ustedes saben cuánto tienen que cobrar. Y yo pongo 2 supuestos: alguien que trabaja 192 horas al mes y alguien que trabaja 96 horas al mes. Está claro que el que trabaja 192 horas al mes tiene la mitad de costo por hora del que trabaja 96. A ver si me logro explicar.
Los gastos fijos son gastos fijos independientemente de lo que ustedes vendan. Si lo único, en el primer caso de 17,550, el dentista, porque acaba de abrir, lo único que vende es una amalgama, una resina, una corona, su costo fijo por esa corona es 17,550. Eso es lo que costó. Eso se llama el costo de ineficiencia, porque el paciente no tiene la culpa que el dentista no tenga pacientes. El paciente quiere pagar el mejor precio. Entonces, con esto quiero invitarles a que no piensen que el costo se fija, sus costos se fijan, sus precios de venta se fijan a partir de los costos, porque si son eficientes, el costo es muy bajo. Si son ineficientes, el costo es muy alto. Entonces, aquí lo que yo estoy sugiriendo que hagan es que saquen su costo por día. Trabajan 24 días, su costo por día es 731 pesos en el primer día, en el primer escenario, 1,670 en el segundo y 4,937 en el tercero. Independientemente de si ustedes venden o no venden y tienen utilidad para pagar ese costo. Si un día no sacaron la suficiente utilidad para pagar el costo fijo, se les acumula al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, lo que es importante es entender lo que necesitan vender. Saben lo que gastan, pero tienen que saber lo que necesitan vender. Ya ustedes tienen clarísimo que su día les cuesta 731 pesos o 1,670 o 4,937 o la cantidad que resulte. La pregunta no es el costo, la pregunta es cómo pago ese costo. Y entonces ese costo se paga con las ventas. Yo les voy a dar una fórmula muy sencilla para que ustedes puedan sacar la venta que les cubra los gastos fijos. Recuerden que no estamos considerando los gastos variables. Para que tengan ustedes la certeza que su negocio, que su consultorio es negocio, dividan, por favor, su total mensual de gastos fijos entre 0.3. Si ustedes dividen 17,550 entre 0.3, les da una cantidad aproximada, yo la cerré, de 50,000 pesos. Si dividen 40,090 entre 0.3, les da 150,000, y si dividen 118,500 entre 0.3, les da 395,000 pesos. Esta es la venta mensual que ustedes tienen que tener para estar seguros que van a poder pagar: 1, sus gastos fijos; 2, sus gastos variables; y 3, que el negocio que pusieron sea un negocio que deje una utilidad adicional a lo que ustedes se llevan como sueldo. Porque si ustedes fueran socios inversionistas en su clínica, ustedes le pagarían el sueldo que se están pagando a ustedes a una tercera persona. Pero entonces el dinero que ustedes invirtieron les tiene que rentar. Por eso, yendo entre 0.3, van a la segura a que están holgados. No va a pasar nada si no están llegando. Lo que puede pasar al final es que algún día los gastos se los coman y terminen cerrando su clínica, como cierra cualquier empresa, o terminen despidiendo a su personal, como lo hace cualquier empresa. Pero entonces, poniendo esta llaga, este dedo en la llaga, por eso conviene que no tengamos semanas baratillas, porque nuestros gastos fijos nos pueden comer. Y para tocar el segundo tema, es un tratamiento electivo. ¿Qué diferencia hay? Yo me pongo a pensar en un abogado, o me pongo a pensar en un dentista, o me pongo a pensar en un doctor.
Cuando empieza y abre su empresa, su microempresa, está esperando a que lleguen pacientes, están esperando a que lleguen, en el caso del abogado, clientes con problemas. El dentista tiene que esperar un paciente a que llegue con un dolor que no soporta y que no sabe cómo quitárselo y va con el especialista a que se lo quite, con un problema de malfunción en donde el paciente no puede comer, se le zafa una prótesis, no tiene un diente o tiene algún problema temporomandibular, etcétera, que también es dolor, y cuando tiene pérdida de sustancia o pérdida completa de la pieza dental. Estos tres casos son en los que normalmente nos hemos siempre basado en la odontología para que el dentista tenga pacientes. Cuando hablamos de crecer el tamaño del mercado, yo de forma irónica digo, no podemos crear demanda mandando golpeadores a que hagan chimuelos para que estos chimuelos vayan con el dentista. Es imposible. Hay, por fortuna y desafortunadamente, muchísimos mexicanos con problemas bucales. Entonces, sí hay mercado para que el dentista rehabilite, regrese a su estado normal, con función y con estética, esa boca dañada. Pero de cualquier manera tenemos que esperar a que el paciente venga al consultorio. Las citas de prevención y profilaxis que se llamaban antes, en donde decía el paciente tiene que venir 2 veces al año al consultorio, son despreciadas por muchos de los dentistas por parecerles prácticas que son poco retadoras, poco tecnológicas. El dentista se siente un poco hasta socavado, un poco menospreciado si tiene que hacer profilaxis profesional, estarle limpiando los dientes al paciente que no se limpió él correctamente. Este concepto ha cambiado ahora a cuidado profesional. El concepto de cuidado profesional incluye un diagnóstico en donde se puede detectar los strep y los lactobacilos, en donde se puede detectar la capacidad buffer de la saliva y la cantidad de saliva que genera el paciente, y de esa manera, con este diagnóstico, se puede diagnosticar el riesgo futuro a caries. Entonces, hoy, aquella cita de prevención y profilaxis, despreciada por muchos de los dentistas, sin darse cuenta que esto les podría pagar sus gastos fijos, hoy ha cambiado a un concepto de cuidado profesional en donde se incluye, de nuevo, el diagnóstico, la profilaxis profesional de todos los cálculos y todas las cosas profundas que el paciente no pudo quitarse o no puede quitarse con el cepillado y con el hilo, la prevención, que gracias al diagnóstico el dentista puede lo mismo recetar o puede recetar chicle o generadores de saliva o saliva artificial o poner selladores o poner flúor. Y la otra cuestión que no se nos debe de olvidar es el mantenimiento de las restauraciones que están en boca, el mantenimiento para que esas restauraciones duren. El paciente empieza a ir poco a poco con el dentista por estética. Hay tratamientos de ortodoncia que se hacen para mejorar la función o para devolver la función, pero hay tratamientos de ortodoncia que se hacen meramente por estética. Los blanqueamientos son tratamientos meramente estéticos. Y finalmente, las carillas, que también cumplen a veces alguna función, para resolver función, son carillas que son muy orientadas hacia la estética. Entonces, por eso son tratamientos electivos, son tratamientos que el paciente elige si quiere hacérselas o no, no las necesita. Y la pregunta, y con esta diapositiva termino, ¿cómo venderlas? Primero, si el paciente no sabe que ustedes pueden ponerle carillas y no se lo ofrecen,
Es claro que el paciente en su cabeza no entiende que las carillas es una alternativa que le conviene porque le haría sentirse más seguro, más guapa, más guapo. No estamos haciendo odontología poco ética en ningún momento. No estamos dejando que esta señora o este señor que se hace carillas con ustedes deje de darle de comer a sus hijos, y no estamos dejando que no pague la colegiatura de sus hijos. Si nosotros no le ofrecemos al paciente esta opción de carillas, pacientes que tengan dientes que puedan mejorar mucho, se lo va a ir a gastar en restaurantes, se lo va a ir a gastar en ropa, se lo va a ir a gastar en viajes, se lo va a ir a gastar en otro tipo de estética como cortes de pelo, teñidura de pelo, uñas, botox, etc. Entonces, es ir por un mercado que está ahí. No estamos haciendo ningún daño, al contrario. Hay muchos dentistas que platican cómo pacientes empiezan a llorar después de ver los cambios tan dramáticos en su persona, gente que sonreía tapándose la boca y ahora sonríe con franqueza. ¿Cómo venderlas? Pues hay que anunciarlas en el laboratorio y hay que promoverlas activamente a través de las asistentes dentales, a través de pósters, a través de trípticos de las compañías en donde ustedes compren los cementos. Ellos les venden trípticos o mandando a hacer ustedes sus propios trípticos. Ya hoy la impresión digital no es cara y no necesitan mandar a hacer 10,000 folletos, pueden mandar a hacer 100, 300, 500, y es una inversión que si su recepcionista a cada paciente le entrega un folletito y le dice: doctor, en este consultorio hacemos carillas, a fuerzas, más de uno va a comprarles el tratamiento. El mock-up es una prueba que a mí me parece que podría utilizarse como marketing. ¿Qué pasaría si llega un paciente con un diastemota o llega un paciente con sus dientes por el bruxismo rebajados y ustedes le hacen un mock-up gratis y le dicen: mira, te quiero enseñar cómo te quedarían tus dientes si te pusieras carillas? Y si el paciente les dice: es que no tengo considerado ese gasto, y ustedes le ofrecen un crédito en donde le cobran los costos y un poquito más de sus costos de las carillas, lo que les cuesta el laboratorio, los materiales que se gastan, y le dan financiamiento de 30, 60 y 90, o les dan con tarjetas de crédito 6 meses sin intereses, son tratamientos que de otra manera ustedes no iban a vender. Y es aquí en donde está la diferencia, y es aquí en lo que esta semana queremos invitarles a que ustedes expandan, abran su mente, rompan paradigmas, y no se trata de tratar de ponerle carillas a los que no la necesitan, se trata de ofrecerle carillas como una alternativa conveniente a aquellos que lo necesitan. Al final estaré a sus órdenes para preguntas y respuestas, y en este momento quiero pasar el micrófono al doctor Ebert Basulto para que haga entonces con ustedes, que comparta con ustedes el tema de las carillas vistas desde el punto de vista clínico, en dónde y qué protocolos hay que cuidar para que las carillas sean un éxito. Por cierto, mis dos carillas, mis dos dientes centrales, son carillas que tengo de Empres, hechas hace más de 20 años, hechas por el doctor Víctor Esponda Gaxiola. Si hablo de carillas es porque realmente estoy convencido de ellas. Muchísimas gracias y dejo a ustedes con el doctor Ebert Basulto. Ebert. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, ya una vez que estuvimos escuchando un poquito de el lado, se puede decir, administrativo, comercial de esto de las carillas, bueno, primeramente que nada, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros, y nada más agradeciendo a dos grandes amigos, a Héctor y a Joel, los cuales me permitieron compartir un espacio pequeño para platicarles un poco del aspecto clínico de las carillas. A mí me gustaría empezar más que nada platicándoles de algo diferente. Antes de entrar directamente a lo clínico, me gustaría empezar platicando un poquito y haciendo una reflexión sobre esto. Para mí, el ojo humano o el ojo es algo que siempre va a estar viendo constantemente
lo que conoce. Entonces, el ojo no va a ver más allá de lo que no conoce. ¿A qué voy con todo esto? Que si nosotros no tratamos de expandir un poco más nuestros conocimientos o nuestra vista, va a haber ciertos detalles que no vamos a alcanzar a ver. Sobre todo en esto de la cuestión de hoy en día de estética, del manejo de las transiciones, de que se vea lo más natural, necesitamos tener un ojo clínico muy desarrollado. Yo aquí les pongo una frase, es una frase que me ha servido durante toda mi vida, es una frase la cual me ha dicho mi papá toda la vida, y esta frase habla sobre que a veces necesitamos estar o ponernos fuera del juego o salir del escenario donde estamos para alcanzar a ver ciertos detalles que muchas veces no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque si estamos adentro de un juego, yo lo comparo mucho con un juego del deporte que a ustedes les guste, a mí por decir en mi caso es el béisbol, muchas veces estamos adentro, no lo alcanzamos a ver completamente. Entonces si salimos del juego y lo vemos desde una perspectiva un poco más grave o más alto, más general, podemos alcanzar a ver detalles los cuales no hemos visto. Hoy en día estamos regidos por muchísimos aspectos, como aquí podemos ver. Para mí son 3 de ellos. Uno es la moda. Hoy en día la moda rige muchísimas cosas, es cuestión de que siempre estamos cambiando, qué es lo nuevo, la belleza. Yo creo que tanto mujeres sobre todo como hombres siempre están buscando aspectos para verse mejor, para tener una belleza, y que sobre todo esto sea natural. ¿Qué es lo que buscan? Cirugías en general del cuerpo. O sea, no me quisiera meter mucho en esto, pero en realidad todo esto va en base a buscar una naturalidad en todo lo que se hace, que se vea lo más natural posible, que no se note que se hicieron algo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hablando ya de la cuestión odontológica, yo puedo creer definitivamente que estamos en una nueva era. ¿En qué? En una nueva era en la cual estamos regidos por la implantología hoy en día, pero sobre todo estamos regidos también por las restauraciones libres de metal, las restauraciones estéticas. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos llegar y que las restauraciones se vean lo más naturales posibles y no se note a la vista de una persona la cual no es dentista. Eso es lo que se busca, yo creo, hoy en día en una restauración, sobre todo en una restauración dental. Ya para empezar un poquito más con este caso de carillas, hablando de la zona estética, yo creo que todos en la zona anterior es donde más queremos que no se note nada cuando nos hacen una restauración. En la imagen que ustedes pueden ver ahorita, ustedes ven una imagen de canino a canino. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, si hay restauraciones, algunos de ustedes pueden decir que no la hay. Entonces realmente a veces necesitamos ver un poquito más allá. ¿Para qué? Para alcanzar a ver qué es lo que está detrás de todas estas restauraciones, o qué hay detrás de estos dientes que nosotros alcanzamos a ver. Por decir, ahorita se empieza a proyectar la imagen y detrás de esas restauraciones que ustedes veían, vemos preparaciones para 3 carillas y una corona libre de metal. ¿Qué es lo que buscamos en la zona estética? Como yo les mencionaba, realmente buscamos una zona de transición. ¿Qué es una zona de transición? La unión, la perfecta unión entre lo rosa y lo blanco, que no se vea, que se note lo más natural posible. A mí me toca hablarles un poquito de las generalidades de carillas, ya que como toda esta semana ya lo sabemos, vamos a tener una gama de doctores que nos van a hablar sobre preparaciones, sobre impresiones y sobre todo darle el reconocimiento a uno de los grandes doctores, el doctor Antonio Bello. Soy un seguidor fiel del doctor por toda su trayectoria y todo lo que nos ha dado en estos tantos años aquí en nuestro país. Entonces a mí me gustaría empezar con este caso. Es un caso que es del posgrado. Mi paciente es Ana Yatsin. Ana Yatsin, cuando llega conmigo, ella llega conmigo porque dice, quiero cerrar mis espacios. Ella presenta unos diastemas entre los 2 centrales, como ustedes pueden observar. Entonces, yo platicando un poquito con ella, Ana Yatsin me platica que estuvo bajo tratamiento de ortodoncia aproximadamente unos 12 años. A lo mejor la cantidad de años pueden decir, no, pues es exagerada, pero ¿qué pasó? Ella estuvo brincando de un ortodoncista a otro hasta que de pronto, 4 años atrás, cayó en el posgrado del UNAM, en el departamento de ortodoncia, y ahí fue donde corrigieron todo su problema. Entonces ella llega conmigo y me dice, es que quiero cerrar mis espacios, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya una vez que empezamos con el análisis, tomamos fotos iniciales de la paciente, empezamos a ver que presenta, como les dije, un diastema entre los 2 centrales.
Entonces aquí realmente analizando las fotos, viendo su sonrisa y todo, y platicando con ella, pues yo creo que aquí es cuando tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y preguntarnos realmente cuál es la decisión que vamos a tomar aquí. Porque desde mi punto de vista, yo creo que una de las opciones podría haber sido, bueno, puedo decir, bueno, ortodoncia para cerrar el diastema, ¿no? Pero después de tanto tiempo que ella estuvo con ortodoncia, yo creo que lo menos que ella quiere definitivamente es otra vez pasar por un tratamiento de ortodoncia. Entonces mi segunda pregunta, bueno, ¿carillas? ¿Le daríamos carillas para cerrar ese diastema? O una tercera pregunta, de plano no tratar. O sea, si nosotros podemos observar y observamos la foto de sonrisa, pues realmente es algo que se puede quedar así, que no puede, o sea, que no a fuerza tiene que ser una opción de carillas. Pero ella le interesaba cerrar ese diastema por una cuestión estética, quería que después de su tratamiento de ortodoncia, bueno, verse ya mucho mejor, que se viera ese diastema cerrado para que ella tenga una mejor sonrisa. Pero realmente yo creo que es importante tomar en cuenta estas tres preguntas, porque no muchas veces tenemos que actuar y hacer las carillas de ley, sino realmente pensar, analizar y enfocarnos por qué vamos a hacer el tratamiento. Una vez que Ana Yatsin decide que sí se quiere hacer el tratamiento, bueno, lo primero que tenemos que hacer es un encerado de diagnóstico. ¿Para qué? Hacemos un encerado de diagnóstico para poder darle una idea a la paciente a qué queremos llegar y saber cuánto es el espacio que tenemos que cerrar, cuánto es lo que vamos a tener que rebajar ya más adelante en las preparaciones. Ya una vez teniendo nuestro encerado de diagnóstico, vamos al mock-up, como comentó Héctor, o a la plantilla de diagnóstico. En el mock-up, yo creo que hay dos cosas muy importantes que tenemos que preguntarnos. Realmente, ¿qué tanto nos va a ayudar? ¿Nos limita o nos expande? Nos va a limitar tanto que nos va a dar una idea hasta dónde nos podemos extender, hasta dónde podemos llegar con estas carillas. Y nos va a expandir tanto la visión del paciente y nuestra visión de cómo va a poder quedar el tratamiento final. Como ustedes pueden observar, se hace el mock-up con una resina bisacrílica, se saca una guía del encerado y esta se coloca sobre los dientes del paciente sin hacer ningún desgaste ni nada, y con eso le damos una idea de qué es lo que queremos llegar con ella. Ya una vez teniendo el mock-up y que se van a llevar a cabo las preparaciones para carillas, comenzamos con las preparaciones. Yo creo que aquí no voy a entrar mucho, como yo les mencionaba, el doctor Fidel el día de mañana va a hablar de preparaciones, simplemente les platico cómo fue que yo manejé este caso. En la primera imagen ustedes pueden ver cómo están los dientes iniciales. En la segunda imagen colocamos una guía para saber cuánto desgaste vamos a hacer, y en la tercera imagen ya comenzamos con un desgaste. Si ustedes pueden ver, es un desgaste muy conservador, simplemente abriendo un poco más los diastemas y liberando esos ángulos agudos para dejar paredes rectas. Entonces ya una vez abriendo los diastemas, me gustaría que vieran en esta siguiente imagen cómo se ven liberados todos los diastemas y cómo se ven manejados, una ligera terminación, obviamente colocando previo a esto un hilo retractor. En este caso yo usé un hilo retractor de 000. ¿Para qué? Para simplemente hacer una pequeña retracción del tejido y yo poder marcar una terminación. ¿Para qué es esta terminación? Desde mi punto de vista creo que debe haber una terminación muy bien definida. ¿Para qué? Para que nuestro técnico pueda tener la oportunidad de sellar esa carilla y que él tenga un límite hasta dónde va a llegar nuestra carilla. Ya una vez que tenemos las preparaciones, ustedes pueden checar realmente que es un desgaste mínimo. De hecho, a esta paciente lo que se hizo después del desgaste, no se colocaron provisionales, pero ¿cuál tiene que ser aquí el punto? De que si no colocamos provisionales sobre las carillas deben de estar cementadas en 4 o 5 días, máximo desde mi punto de vista una semana, no más. ¿Por qué? Porque estamos desgastando un esmalte y no estamos colocando un material de protección. Ya una vez que tenemos estas preparaciones, quisiera hacer un énfasis muy grande en esta siguiente imagen. Es una vista incisal, oclusal, en la cual ustedes pueden ver cómo marcamos una ligera terminación, como yo les decía, y hasta dónde debe de llegar mi terminación, hasta dónde tenemos que abarcar para cuando queremos cerrar un diastema. Ahí van saliendo unas flechas, y como ustedes pueden ver, la terminación va hasta la parte mesio y disto palatina. ¿Para qué? Para nosotros darle oportunidad
a nuestro técnico, en este caso Joel, de que él pueda sacar las carillas desde la parte de atrás del diente y pueda cerrar ese diastema, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo dejo la terminación ligeramente más adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Va a quedar un espacio en la parte palatina donde no se va a poder donde no va a poder llegar la carilla. Entonces, obviamente no se va a cerrar el diastema completamente, o no va a ser lo más estético posible, que es lo que nosotros estamos buscando. Ya una vez que tenemos las preparaciones realizadas, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer la toma de impresión. Yo aquí, desde mi punto de vista, cualquiera de los dos materiales de elección aquí sería ya sea un polivinil siloxano, o la otra sería un poliéter, cualquiera que sea el de su elección. Como ustedes pueden ver, tomamos la impresión a una sola intención, con ligero y con pesado. En este caso lo llevé a cabo con un polivinil siloxano. Como ustedes pueden ver, ya en la impresión realmente el desgaste fue mínimo, se alcanza a ver nada más una ligera terminación y un desgaste mínimo del esmalte. Aquí en esta imagen vamos a poder observar un poquito más grande la imagen de cómo queda la impresión final de nuestras carillas. Y como les menciono, o sea, se alcanza a ver nada más un ligero hombro, el cual yo utilizo una fresa de diamante de punta redonda muy delgada. ¿Para qué? Para hacer este tipo de restauraciones. Ya una vez teniendo la impresión, mandamos al laboratorio a que nos realicen las carillas. El laboratorio nos regresa lo que son las carillas. Entonces obviamente tenemos que hacer una prueba. Las carillas ya están terminadas. Pues desde mi punto de vista, o lo que me gusta hacer, obviamente hacemos una prueba. ¿Para qué? Para checar color, forma, para ver que todos los puntos de contacto estén cerrados. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso mandamos a hacer unas carillas refractarias, de las cuales ahorita Joel va a hablar de la diferencia y de los tipos de carillas y cómo se pueden elaborar. A mí me sucedió algo muy curioso. Estas carillas, como ustedes pueden ver, yo las estaba probando. ¿Y qué es lo que sucede? Son tan delgadas a veces que si nosotros hacemos un poco más de presión de lo necesario, ¿qué es lo que pasa? Se llegan a fracturar. Y es algo que le pasa a cualquier persona, yo creo. O sea, es algo que le va a pasar a la persona que esté haciendo la práctica día a día de sus carillas. Es un riesgo que se debe tomar, y es un riesgo que va a poder suceder. Entonces, quien diga que realmente a él nunca se le ha fracturado una carilla probándola o cementándola, es a quien no la ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a probar las carillas, se me fractura una. Al momento de presionarla, presiono de más, se me fractura la carilla. Pero esto no es lo más curioso del caso. ¿Qué es lo más curioso del caso? Que no solo fue una vez, sino fueron dos. Y a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no, pues ¿cómo se te fracturaron dos veces? Yo les digo, es algo que puede pasar, y pasa cuando menos te lo esperas, y pasa inclusive a veces cuando uno no tiene la culpa, pero son cosas que pasan en el consultorio día a día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos otra impresión y mandamos a hacer las carillas. Pero, o sea, esto se los menciono porque no todos somos perfectos y a todos nos pasa esto. O sea, quien realmente diga que no le pasa es porque no lo practica. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen del medio, se ve la fractura de la carilla. Bueno, ya una vez, después de que pasamos por la segunda situación en la cual llevamos a cabo las carillas, aquí muestro cómo quedan nuestras carillas realizadas por Joel López. Entonces, aquí tenemos las 4 carillas previas a la cementación. Aquí ustedes pueden observar en la imagen cómo se ven las preparaciones previas a nuestra cementación, de los cuales los protocolos de cementación nos van a hablar el doctor Roberto el miércoles sobre ello. Entonces no me gustaría entrar mucho en esto. Yo lo que hago, llevamos a cabo un protocolo de adhesión, como les digo, el cual se les va a mencionar el miércoles. Ya una vez teniendo las carillas cementadas, aquí alcanzamos a ver una parte de las carillas cementadas. Y aquí, en estas imágenes, podemos ver cómo vamos colocando las carillas previo a la cementación. Desde mi punto de vista, yo siempre trato de presentar, si voy a poner un central, presento el otro central y el lateral. Siempre manteniéndolos ahí, ¿para qué? Porque si se me llega a mover una de las carillas, ¿qué es lo que sucede? La otra carilla ya no va a entrar. Eso es lo que yo he adquirido con mi experiencia, de que una vez que se te mueve una carilla tienes que estar ajustando, tienes que estar rebajando para que entre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son tan delgadas, como yo les mencionaba, que muchas veces cualquier
fuerza que apliquemos de más, o estamos rebajando o algo, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede llegar a fracturar. Entonces, mi consejo sería el siguiente: siempre que vayan a cementar una carilla, que es lo que yo les recomiendo, siempre presentar una y poner las dos de al lado, siempre para evitar esos movimientos. Entonces, aquí vemos las carillas ya terminadas. Desde mi punto de vista se ven súper bien. Las carillas, creo que el color se ve muy acorde a los dientes que tiene la paciente. Obviamente se alcanzan a ver algunas pigmentaciones que tuvo la paciente por tantos años que tuvo el tratamiento de ortodoncia. Se le propuso a la paciente que se quitaran esas manchas, pero ella ya no quiso. O sea, lo menos que quería era que se le tocaran sus dientes naturales. Entonces aquí podemos ver una vista intraoral, cómo se observan las carillas ya una vez cementadas, las vistas laterales. Y sobre todo, yo creo que la vista extraoral, que ustedes pueden observar cómo llegó la paciente con nosotros, el antes, y cómo se va la paciente. Yo en estas imágenes me hacen ver muchísimas cosas. Yo creo que fuera de que se le ve una bonita sonrisa y las carillas se ven padrísimas, yo creo que la confianza al sonreír, o sea, el cambio que ella ve definitivamente en el antes y el después, inclusive cuando nosotros le mostramos las fotos a la paciente, o sea, dice, wow, o sea, no me imaginé que a lo mejor unas carillas podría cambiar tanto. Desde mi punto de vista, yo creo que estas carillas se ven excelentes, pero también creo que hay, obviamente, como yo les expliqué, un protocolo para el cual llevar a cabo las carillas, que es muy general de lo que yo les hablé. Influye muchísimo también el hecho de tener una buena comunicación con el técnico y saber a dónde queremos llegar los dos. Entonces, yo les platico un poquito, para yo poder llegar a esta preparación y hasta dónde tenía que llegar a la preparación, yo tuve una comunicación con Joel, en la cual platicamos. Yo traje el modelo previo a las preparaciones, obviamente, y entre los dos empezamos, oye, ¿sabes qué? Le digo, o sea, ¿qué es lo que tú necesitas para que tú no tengas ningún problema al momento de que tú hagas el laboratorio y tú hagas la carilla? Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Yo necesito que hagas un desgaste de esta manera, llegues hasta acá, me marques un hombro. Entonces, ya eso yo llego a la paciente, llego al sillón dental y lo traspolo. Entonces, al haber una buena comunicación, podemos tener un buen éxito en este tipo de tratamientos. Son unos tratamientos que yo pienso desde mi punto de vista muy efectivos, pero tienen que llevar acorde a los pasos necesarios para poder llegar a ellos. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor les digo, fue algo muy general yo lo que les platiqué, pero definitivamente creo que es un placer poder estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de lo que yo llevo a cabo. Creo que las carillas, como dijo Héctor, son una opción muy buena para estética, pero aparte también definitivamente creo que hay que saber seleccionar el tratamiento, y no es como una receta de cocina. No siempre se va a poder llevar a cabo el mismo tratamiento de carillas sobre un paciente que en el otro, porque en algunos vamos a tener que tener un poco más de desgaste menor en otro, dependiendo qué es lo que queremos llegar a hacer. Si queremos cambiar la forma, si queremos cambiar el color, eso varía muchísimo en el tipo de preparación que vamos a tener. Y bueno, para ya no quitar más tiempo, le voy a pasar el micrófono a Joel, que él les va a hablar un poquito más de los pasos técnicos para llevar a cabo las carillas. Hola, muy buenos días. Habla Joel López y es un placer igual estar con todos ustedes. Y hoy, así igual como lo mencionaba Ebert, voy a hablar un poco de la parte técnica de lo que nosotros como laboratorios realizamos para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Como bien lo dijo el doctor Basurto, las carillas hoy en día están siendo un modelo de restauración, unas restauraciones que día con día nos llegan mucho al laboratorio. Y como bien lo mencionaba, una de las partes más importantes para nosotros es el inicio de cómo vamos a elaborar este tipo de tratamientos. ¿Cómo empezamos? Pues de manera general se habló un poco de las impresiones, y para mí esta es la parte fundamental para que nosotros hagamos este tipo de restauraciones. Como bien se ve en la imagen, una impresión perfecta es como nosotros vamos a realizarlas. En este caso voy a mencionar, voy a hacerme el paso a paso de cómo realizamos las carillas de manera estratificada con un modelo refractario. ¿Cómo empieza esto? Después de haber corrido una primera impresión
de la cucharilla, recortamos todo el modelo total. Y hacemos, donde van a estar las preparaciones, hacemos unos pequeños dados, como se ve en la imagen 1, recortamos todo el modelo y elaboramos estos troqueles, estos pequeños dados con una inserción o con un corte en cubo o de manera expulsiva para poderlos reposicionar en la imagen número 2, para reposicionarlos en la misma cucharilla con la cual habíamos tomado el primer corrido del modelo. En el tercer modelo vemos ya desarmados o ya corridos sobre la impresión número 2, cómo se ve el modelo y cómo recuperamos estos alvéolos, ¿sí?, para que nosotros posteriormente podamos hacer nuestro siguiente paso en el laboratorio. Muy bien. Este tipo de modelos, este modelo es un modelo que lleva muchos años, que lo elaboró el técnico muy reconocido, el técnico Willy Geller. Entonces son los modelos Geller. Para mí son un modelo es un poquito complicado elaborarlo en el laboratorio, pero para mí es el modelo más predecible con el cual yo puedo trabajar. Sí tiene su grado de complejidad, pero para mí es uno de los mejores modelos con los cuales yo puedo elaborar este tipo de restauraciones. Como lo ven en las imágenes, tenemos los dados, los troqueles, tenemos el modelo, recuperamos todo el contorno gingival, el cual también es un punto muy importante para nosotros poder dar una anatomía perfecta a las carillas, ¿no? Estamos hablando de la zona estética, de la zona anterior, perdón, estamos hablando de una zona donde si nos mandan a hacer este tipo de trabajos requerimos una alta estética. Entonces, cuidar desde cómo vamos a sellar, cómo vamos a hacer estos contornos para no sobrecontornear estas áreas. Por eso es muy importante, o para mí es muy importante, manejarlo con este tipo de modelos. Un modelo Geller me mantiene o no una perspectiva muy clara de dónde voy a iniciar o dónde va a salir mi carilla o qué terminación le voy a dar. Entonces, una vez que elabore mis dados, los voy a duplicar con un silicón de consistencia líquida, el cual voy a correr este modelo o este duplicado con un investimento refractario. Este investimento refractario existen varios en el mercado. Es un investimento que me va a aguantar altas temperaturas, con el cual yo voy a estratificar directamente sobre el modelo mi cerámica. Entonces, al estratificarlo directamente sobre el modelo, es un modelo que lo voy a llevar junto con la cerámica al horno de cocción de cerámica. Entonces, ¿cómo empieza este proceso una vez que tenemos estos dados? Entonces, estos dados le doy una primera cocción al modelo, donde yo voy a sellar toda esta porosidad. Estos investimentos desafortunadamente deben de ser muy cuidados y desafortunadamente absorben muchísimo la humedad. Entonces, si vamos a manejar unos grosores excesivamente pequeños de cerámica, entonces van a absorber muy rápido la humedad. Para eso hacemos un primer sellado, en el cual también hago unas pequeñas marcas, como se ven en este modelo, para yo ver lo que es mi terminación, el grosor que voy a manejar para la carilla, y obviamente marcar pues las terminaciones, ¿no? Entonces, una vez que hago esto, en estos modelos doy una primera cocción a una temperatura determinada por la cerámica que voy a montar. En este caso es la cerámica de design, con la cual voy a hacer una primera cocción a aproximadamente 930 grados. Entonces, una vez que hago este primer paso, que es muy importante, voy al siguiente punto, que es el punto donde vamos a empezar a estratificar modelo o estas carillas con las cuales son, como bien se veía en el modelo, es un modelo con el cual se hizo un desgaste mínimo. Entonces, los requerimientos que se me pidió en este caso es un trabajo que se le hizo al doctor Ricardo Mitrani. Entonces, es un desgaste mínimo, es un desgaste muy conservador. Es uno de los trabajos que
Hoy en día nos llegan más al laboratorio porque así como se va a hablar en estos días, se va a hablar de diferentes tipos de preparaciones, se va a hablar de diferentes tipos de carillas. Yo solamente voy a hablarles de uno. Hay muchas formas de hacer carillas, pero para mí este tipo de carillas, la carilla refractaria, para mí es la que contiene muchísima belleza, muchísimo trabajo y muchísima estética. Al ser una carilla excesivamente delgada, entonces su preparación, desde la preparación, el manejo en el laboratorio, son muy cuidadosos porque, así como lo mencionaba hace rato el doctor Basurto, es muy fácil cometer errores en este punto. Asimismo, es muy fácil cometer errores en el laboratorio. En el primer punto, empezando en el área que a nosotros nos incumbe más y el cuidado que vamos a hacer, hacemos nuestro primer montaje de dentina. Esto es una técnica que a mí en lo particular me gusta y con el cual consigo unos éxitos bastante buenos. Mi primer montaje de dentina, hago un pequeño corte, un putback, hago un segundo montaje con una dentina luminosa, ligeramente opaca, con el cual voy a hacer otro pequeño corte y voy a colocar esos elementos que le van a dar mucha vida a mi cerámica. Esos elementos que son los de translucidez, que se vea un pequeño halo azul o un pequeño halo color miel en el borde incisal. Entonces ahí es donde voy a colocar estos pequeños elementos, los cuales previamente yo ya tengo controlados, como bien lo mencionó el doctor Basurto, con un mock-up que previamente ya se checó con el doctor, que previamente ya lo platicamos, que hubo una previa comunicación con el paciente, con el cual esos puntos de referencia, tanto del clínico, con el encerado, con el mock-up, con el paciente, yo puedo controlar este borde incisal, porque estamos hablando de un borde que aproximadamente de milímetro o un poco menos de 1 milímetro de grosor. Entonces aquí no podemos equivocarnos y nos llega a decir el clínico, solamente rebájame 1 milímetro para que me queden bien. Con ese milímetro ya se ven muy mal las carillas, ¿no? Entonces es un control bastante cuidadoso el que vamos a hacer en este punto. Llegamos a la colocación de los esmaltes, hacemos la cocción de los mismos, hacemos una cocción también donde vamos a colocar varios tipos de esmaltes y llegamos ahora al punto más o un punto crítico para nosotros, que es hacia dónde vamos a dirigir todos este tipo de efectos que hemos dado. Lo debemos combinar con lo que es la anatomía, que previamente es algo que es 100% responsabilidad del laboratorio. Como lo ven en la imagen, como les mencionaba, son grosores muy pequeños. En la primera imagen, del lado izquierdo, vemos el primer montaje que les mostraba de las dentinas y los efectos. Desde el centro están cosidos los efectos con la dentina, y en la mano derecha tenemos lo que vienen siendo los esmaltes. En los esmaltes también jugamos con 3 diferentes tipos de esmaltes para darle nosotros le llamamos un movimiento que le vamos a provocar cuando hay el reflejo o cuando la luz incide dentro de las carillas, y les va a dar ese efecto de naturalidad. Entonces, como les mencionaba, todo de ahí en adelante, ¿qué sigue? Para nosotros es qué anatomía vamos a darle, qué largo le vamos a dar. No podemos movernos mucho de ahí. Si va a ser una anatomía redonda, una anatomía triangular, cuadrada, etcétera. Todo esto, como lo mencionábamos, viene de haber tenido esa comunicación desde un encerado, un mock-up o un modelo de provisionales, si fuese el caso. De ahí en adelante, toda esa comunicación que tanto tiene el paciente como tiene el clínico, y toda esa información nos la llevan al laboratorio, y no tenemos más que seguir los puntos exactamente como ya estuvo platicado. Aquí no es recomendable decir 1 milímetro acá o 1 milímetro allá. Eso altera completamente toda la anatomía. Entonces, lo que a mí me corresponde ya es seguir todo el contorno, todas estas formas con las cuales el técnico es el responsable de hacer que esto se vea lo más natural posible. Seguir los triángulos incisales, los interincisales, los ángulos línea,
cómo va a ir la transición de cérvico-incisal, toda esta anatomía que es todo parte del laboratorio. Entonces, esto es lo que conseguimos con este tipo de carillas, en este caso las carillas refractarias. Para mí, como les comentaba, es un material que me ayuda a, en mi trabajo día con día, a hacer un tipo de trabajos que para mí son de los más estéticos posibles y que me ayuda mucho para dar todos estos efectos de naturalidad en mi práctica diaria. También, lo que ahora, como bien lo mencionaba el doctor Basurto, el laboratorio termina esta fase y toda la responsabilidad es completamente del clínico. Como bien lo mencionó el doctor Basurto, este tipo de carillas son excesivamente delgadas en muchas zonas, ¿no? Hay zonas donde puede medir 2 décimas de milímetro, hay zonas donde puede medir 5 décimas de milímetro. Entonces, una ligera presión o un mal manejo de las mismas, pues puede llevar a fracasos, como ya fue mencionado en su momento. Este tipo de trabajos, como bien lo mencionaba Héctor hace un momento, vamos a hacerle al final de esta semana un homenaje también al doctor Antonio Bello por su amplia trayectoria en la odontología y por su amplia experiencia y todo lo que nos ha aportado a nosotros en la odontología y mucho también en el tema de lo que es las carillas, y que hoy día con día es una de las personas más reconocidas y más ávidas en el tema. Entonces, como lo mencioné desde el principio, desde la impresión para mí es parte de lo más importante para que mi trabajo pueda ser el tercer punto con el cual lleguemos a un éxito y entreguemos a la parte más importante, que es el paciente, una restauración de alta calidad y alta estética. Por último, voy a mencionarle también hoy en día otro tipo de carillas que, aunado y también gracias a las compañías que nos ayudan a hacer este tipo de trabajos un poco más amplio y la diversidad de materiales, este es un ejemplo solamente de cómo podemos aunar 4 coronas, esto es en disilicato de litio, con una carilla también hecha también en disilicato de litio, y cómo también jugando un poquito con los materiales podemos llegar a éxitos verdaderamente sorprendentes con este tipo de trabajos. La carilla hoy en día está ayudando mucho en la odontología a no hacer desgastes excesivos, ser lo más conservadores posibles y además dar un tipo de material, o sea, es un material que hoy en día, así como se gasta muchísimo en estética en otros ámbitos, pues ¿por qué no ayudar o por qué no fomentar mucho más el que se hagan este tipo de restauraciones dentro de la odontología? Bien sabemos que la estética, las cirugías y demás cosas tienen un dominio impresionante en el gasto general de la población, hablando de estética como tal. Sin embargo, en la odontología se ha quedado muy quieto este punto. Entonces, ¿por qué no fomentarlo, no? Entonces, aquí en este caso vemos una carilla, en este caso en el canino, y vean cómo gracias a este tipo de materiales podemos ver cómo se integra una carilla a 4 coronas. Entonces, de mi parte es todo lo que les puedo podríamos mencionar muchísimas otras cosas, pero ya llegamos al punto donde queremos hacer, nos haría mucho gusto que nos hicieran llegar sus preguntas, y en un momento empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por mi parte, muchísimas gracias a Héctor, al doctor Basurto, y espero todos sus comentarios en unos momentos. Y no se pierdan esta semana, donde van a estar varios doctores muy reconocidos dentro de la odontología, que nos van a hablar más de los materiales y más de preparaciones, de tipos de preparaciones, para que nosotros hagamos nuestra práctica diaria todavía un éxito. Muchas gracias. LabCeram, arte, ciencia y tecnología
a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía.